Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Sean bienvenidos nuevamente a otro video del canal de controlautomaticoeducación.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y les doy la bienvenida a nuestro curso de Python para principiantes. Si es la primera vez que llegas a este canal, te cuento que aquí tenemos un curso de Python desde cero y si le das clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima, tendrás acceso a todos los videos desde el primer episodio. Para continuar entendiendo la programación en Python, en este video vamos a aprender en qué consisten los operadores relacionales y los operadores lógicos, los cuales son una base fundamental para la lógica de programación, tanto en Python como en cualquier otro lenguaje de programación. Así que veamos en qué consisten. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. En la clase del día de hoy vamos a aprender a utilizar los operadores relacionales, que son unos operadores que nos sirven para comparar dos instancias o dos variables, y adicionalmente veremos también los operadores lógicos. Vamos que este tipo de operadores entonces nos va a permitir relacionar, por eso se llaman operadores relacionales, es decir, nos facilitan la comparación entre dos o más variables o también entre dos o más funciones. Y también nos va a permitir utilizar operaciones lógicas dentro de nuestro código. Aquí entonces vamos a traer un poco los conceptos que vemos en una clase de matemática lógica y vamos a ver que es bastante simple y sencillo de aplicar esto y muy útil dentro de nuestros códigos de programación. Comencemos primero con las comparaciones o los operadores relacionales. Estas comparaciones siempre van a tener dos valores, bien sea que sean verdaderas o que sean falsas, y dentro de Python pues se usa verdadero como true y falso como false, es decir que estas comparaciones nos van a arrojar resultados del tipo booleano. Recordábamos que en la clase pasada vimos que los booleanos son un tipo de dato primitivo que solo tienen dos situaciones, true y false. Normalmente estas comparaciones o estos operadores relacionales son usados dentro de un condicional para ejecutar o no una determinada etapa de nuestro código. Esta parte de los condicionales también son muy importantes dentro de la programación y como lo dice aquí, el saber usar estos operadores lógicos y operadores relacionales nos van a permitir integrarlos con estas funcionalidades que son los condicionales que todo lenguaje de programación tiene. Sin embargo, esta etapa de los condicionales lo vamos a dejar para otro video. Comencemos viendo quiénes son los operadores relacionales. Aquí en esta tabla les puse todos los operadores que podemos tener para relacionar o para comparar dos variables. Tenemos este que es menor que, entonces yo puedo comparar dos números y mirar si uno es menor que otro. Tenemos este que es menor igual a, este que es mayor que, mayor igual a, el igual, miremos cómo se hace el igual en Python. Recordamos que un solo igual era de asignación para llenar una variable. Sin embargo, ahora para preguntar por igualdad, mire que es muy importante que se utiliza el doble igual en Python. Y no solo en Python, en la gran mayoría de lenguajes de programación. Generalmente para nosotros denotar igualdad se utiliza el doble igual. Y por último, si queremos saber si dos cosas o dos números son diferentes, colocamos el signo de admiración e igual. Esto entonces es diferente. Vemos aquí entonces cuáles son los operadores relacionales y adicionalmente aquí al lado derecho, estos serían los operadores lógicos para hacer, como su nombre lo indica, operaciones lógicas. En Python podemos utilizar bien sea el ampersand o utilizar la palabra en inglés and. Vamos a ver que existe otro que es la negación, que se puede escribir como not o simplemente también como un signo de tilde. Pueden utilizar cualquiera de las dos instrucciones. El otro operador lógico es el OR. Miremos que siempre utilizamos palabras en inglés. OR, que es de O, and es y, not es no. El OR entonces también puede ser como una barra vertical. Y por último tenemos el OR exclusivo, que es simplemente el signo de potencia. Con este signo de potencia hacemos un OR exclusivo que en la lógica de operadores lógicos sería una XOR. Recordamos que a diferencia en Python, cuando nosotros queríamos elevar un número a una potencia no usábamos este símbolo, sino que usábamos doble asterisco. Pero aquí entonces vimos cuál era el símbolo del operador lógico y también la interpretación. Como ustedes saben,
Python es un lenguaje de programación muy sencillo que básicamente consiste en hablar utilizando las palabras o expresiones en inglés. Aquí vamos a utilizar siempre las operaciones en inglés que es and, or, not, para realizar las comparaciones con nuestros operadores lógicos y operacionales, porque estos símbolos que vimos anteriormente son más utilizados cuando comenzamos a trabajar con números binarios, y eso será una clase futura que veremos en nuestro curso de Python. Déjame en los comentarios qué otro tema podríamos abordar en este curso de Python para que continuemos completando nuestro curso de programación de Python para principiantes. Pero veamos entonces cómo utilizamos estos operadores lógicos, porque para poder saber cómo utilizar estos operadores lógicos, bien sea en Python o en cualquier otro lenguaje, pues debemos conocer cuáles son las tablas de verdad de estos operadores. Aquí rápidamente veamos cuáles son las tablas de verdad. Comencemos con el más sencillo, que es el operador not. Miremos que si nosotros tenemos una variable, vamos a suponer que son variables booleanas. Entonces digamos que si la variable a tiene almacenado un true, si yo la niego, o sea, si le coloco un not al frente, not a, entonces si era verdadero se va a convertir en falso porque estoy negando una verdad, entonces sería falso. Caso contrario, si a fuera falso y yo la niego, le coloco un not a, ella se volverá verdadera. Entonces esta es la tabla de verdad del not. Es muy simple, solo son dos instrucciones. La que sigue sería la de la AND. Aquí tengo dos variables, que es el a y el b. Entonces si el a es falso y el b es falso, y si hago una AND entre a and b, o lo puedo colocar así también en Python, a ampersand b, si los dos son falsos, entonces el resultado va a ser falso. Si a es falsa y b es verdadera, el resultado también será falso. Si a es verdadera y b es falsa, también es falso. Y si las dos son verdaderas, entonces el resultado de la AND es verdadera. Entonces es muy simple. Cuando nosotros tengamos una AND, lo único que daría como resultado verdadero es que todas las condiciones sean verdaderas. Si hay al menos una falsa, el resultado siempre va a ser falso. Aquí vamos a ver la de la OR. La de la OR es muy diferente a la de la AND. Vemos que tengo también dos variables a y b. La OR entonces la puedo hacer como a OR b, o también la puedo copiar así, a barra vertical b. Y de la misma forma vamos a ver que la OR únicamente va a ser falsa si todas las sentencias, aquí hay dos, pueden haber 2, 3, 4, 5, todas las que hayan, si todas, absolutamente todas son falsas, la OR va a dar falso. Y en la OR, con que una sea verdadera, entonces el resultado siempre será verdadero, a diferencia de la AND. La AND, para que sea verdadero, todas las 2, las 3, las 5 que hayas, todas tienen que ser verdaderas. Por último, veamos la OR exclusiva. La OR exclusiva en este caso es a signo de potencia b, y en este caso también es muy sencillo acordarse de ella. Simplemente ella va a ser verdadera, por ejemplo, si las dos son diferentes, o sea, falso y verdadero, entonces da verdadero, o verdadero y falso da verdadero, y únicamente será falsa si las dos son iguales, o sea, si las dos son falsas, entonces va a dar falsa, o si las dos son verdaderas, va a dar falsa. Entonces ya vemos que si son iguales, da falso, y si son diferentes, da verdadero. Entonces estos son los operadores lógicos. Vamos a hacer algunos ejemplos para que nos queden más claros. Vamos a abrir el Anaconda Navigator. Lo podemos hacer en Spider o lo podemos hacer en Jupyter. Recordemos que esos son los dos IDEs que estamos utilizando. Si ustedes están utilizando el VS Code o el PyChart, perfectamente lo pueden hacer. Aquí simplemente estoy usando dos IDEs diferentes para que vean que ustedes no se tienen que centrar en un único IDE. Ustedes simplemente escogen el IDE que mejor los identifique. Entonces en este caso, como hemos usado mucho el Spider, vamos a usar esta vez entonces el Jupyter. Le damos en Launch. Una vez abrimos el Jupyter, como ya vimos cómo funcionaba en videos anteriores, aquí le coloqué el título de operadores lógicos y relacionales. Sin embargo, si no tuviste la oportunidad de ver el video donde explicamos el IDER del Jupyter y también el IDER de Spider, te voy a dejar aquí en esta tarjeta ese video para que te referencies a él y veas las diferentes funcionalidades que nos ofrece realizar código en un notebook como el Jupyter, y de esa manera podrás ver y entender de una manera más visual cómo funcionan tus códigos o los códigos de otra persona implementados en un notebook. En este caso entonces vamos a
a primero comenzar con los operadores relacionales y esto lo podríamos ya mezclar con los operadores lógicos. Inicialmente necesitamos obviamente crear aquí unas variables. Vamos a decir que n1, digamos que n1 sea igual a 2 más 4, entonces en n1 que se va a almacenar un valor entero que sería 6. Vamos a decir que n2 sea 5, vamos a decir que n3 sea 6 y vamos a crear un string, por ejemplo, llamémoslo S mayúsculo, sea control. Entonces he creado aquí 4 variables, 3 del tipo int y una del tipo string. Recordemos que cuando estamos en Jupyter, en este bloc de notas, para ejecutarlo, debo darle Shift Enter. Y aquí vemos que ya se ejecutó. Aquí en este caso es la ejecución número 12, porque este es un bloc de notas pues antiguo con el que yo he venido trabajando. Pero lo importante es que ya tengo creado estas variables en la memoria. Podemos entonces utilizar aquí estos operadores relacionales. Por ejemplo, vamos a miramos que n1 en este caso es 6. Podemos preguntar, por ejemplo, si n1, que es 6, preguntemos si es mayor que n2. Si le doy Shift Enter, me sale que es verdadero, porque vemos que n1 es 6, 6 es mayor que 5. Lo mismo podría preguntar si n1 es mayor o igual a n2. Si le doy Enter, también será verdadero, porque 6 es mayor o igual a 5, es correcto. Pero ¿qué pasaría en el caso contrario? ¿Será que n1 es menor que n2? O sea, 6 es menor que 5. ¿Será verdad o será falso? Pues obviamente es falso, porque vemos que 6 obviamente es menor que 5. Si queremos saber por igualdad, por ejemplo, miramos que n3 es 6 y n1 es 6. Entonces yo puedo preguntar, n1 será igual, recordamos que usamos el doble igual para preguntar por igualdad, será igual a n3. Si le doy Enter, Shift Enter, me va a decir que es verdadero. ¿Y qué pasa si yo le pregunto si n1 es diferente a n3? O sea, 6 es diferente a 6. ¿Eso será verdad? Obviamente es falso, totalmente falso. Y al igual yo puedo preguntar aquí por los strings. Sabemos que en ese hay un string que se llama control. ¿Será que control es igual a otro string que yo ponga aquí? ¿Será que S será igual a CTRL, a la reducción de control? Si le doy Enter, me va a decir que es falso. Ahora le digo, S será igual a control. Si le doy Enter, me va a decir que es verdadero. Entonces, vemos cómo podemos utilizar los operadores relacionales que se utilizan para comparar dos variables en este caso. Y lo podemos utilizar bien sea en strings, en números enteros. Inclusive podremos aquí crear otra variable. Por ejemplo, digamos que n4 vamos a almacenarla un true y en n5 almacenemos un false. Podemos también almacenar aquí esas variables del tipo booleano, tipos primitivos, que estos tipos primitivos entonces son más utilizados aquí en los operadores lógicos. Vamos a ver entonces cómo funcionan los operadores lógicos. Si no tuviste la oportunidad de ver el video donde explicamos detalladamente en qué consisten los tipos primitivos de Python, el cual puedes extrapolar a otro tipo de lenguaje de programación que te dispongas a estudiar, será importante que veas ese video dándole clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima. En este caso tenemos las 4 tablas de verdad que acabamos de ver. Aquí digité n1 para recordar que era 6, n2 recordar que era 5 y n3 recordemos que era 6. Recordemos que n4 es true, entonces yo puedo negar, por ejemplo, n4. Si yo digo n4 y lo quiero negar, primero puedo digitar aquí n4, vamos a saber que es true. Y si yo lo quiero negar, puedo colocar not espacio n4 y ahora lo he negado, lo he convertido en falso. Nuevamente, miremos que n4 y n5 es true y false. Si yo hago n4, una AND con n5, recordemos que la AND, cuando una es verdadero y la otra es falso, va a dar falso, porque la AND tiene que ser verdadero únicamente si las dos son verdaderas. Si yo le doy Enter, me va a dar falso. ¿Por qué? Porque vemos que n5 es falso. Entonces yo inclusive puedo decir o negar, podría negar por ejemplo la n5. Si yo aquí estoy haciendo n4 es verdadero, pero n5 es falso, sin embargo la estoy negando, entonces estoy convirtiendo esto en verdadero. Entonces verdadero y verdadero, vamos a ver que verdadero y verdadero mira a dar verdadero. Entonces así vemos cómo utilizamos los operadores lógicos. Aquí también podemos utilizar estos números que teníamos en el N1, N2, N3, por ejemplo. Recordamos que N1, que es 6, vamos a preguntar, ¿N1 será igual a N3?
sabíamos que esto era verdadero porque N3 también es 6. Y vamos a preguntar, y podemos hacer un AND, y ¿será que S es igual a control? Entonces miremos que estamos combinando los operadores relacionales que estamos preguntando aquí por igualdad, N1 igual a N3 y S igual a control, y adicionalmente estamos combinando los operadores lógicos. En este caso estoy haciendo una AND. Entonces, si esto es verdad, vamos a ver, N1 es igual a N3, es verdad, entonces es true, esto se convertirá en true. S es igual a control, también es true. Entonces true and true, vemos true and true, entonces esto debe dar verdadero. Sin embargo, ustedes ven que yo aquí tengo el ampersand, o que habíamos colocado este es ampersand, el AND y el OR los vamos a dejar para más adelante porque esto no se utilizarían aquí que estamos combinando, por ejemplo, strings y números, porque nos daría un error. Esto es más para trabajar con bits, pero todavía vamos a dejar la lógica con bits o la lógica binaria para más adelante. ¿Qué tal te está pareciendo este curso de Python para principiantes? Si te está gustando, entonces ¿por qué no te suscribes ahora mismo a este canal dándole clic al botón rojo? Y adicionalmente, si miras al lado del botón rojo, hay un botón que dice unirse. Si te unes a este canal, serás miembro de la sala de control y tendrás diferentes beneficios, los cuales podrás ver si le das clic justo ahora a ese botón. Vamos a hacer esta otra, N2, recordamos que en N2 teníamos aquí el 5, vamos a preguntar, ¿5 es mayor que 10? Pues este operador relacional me va a dar falso. Preguntamos aquí, N3 es ¿quién? Es un 6, 6 es diferente de 6, también me va a dar falso, entonces falso, falso, y estamos haciendo que una OR, si tenemos dos falsos en una OR, dos falsos, entonces el resultado será que falsedad, le damos Shift Enter y por supuesto nos va a dar falso. ¿Qué pasaría? Copiamos aquí, si yo dijera, por ejemplo, es menor que, entonces N2 es menor que 10, o sea 5 es menor que 10, verdadero. Pero esta aquí continúa siendo falsa porque 6 no es diferente de 6. 6 realmente es igual a 6. Entonces un verdadero al lado izquierdo y un falso al lado derecho. Vemos aquí verdadero, falso. Nos va a dar ¿qué? Verdadero, porque sabemos que en una OR, al menos que una sea verdadera, el resultado nos va a dar verdadero. Estos serían entonces los operadores lógicos, los vamos a utilizar mucho, principalmente cuando veamos los condicionales. Y es importante entonces que se familiaricen con esta tabla de verdad de cada uno de los operadores del NOT, el AND, el OR y el XOR. Veamos últimamente un ejemplo con el XOR. Si tomamos el mismo ejemplo, N2 mayor que 10, copié y pegué, pero en lugar de una OR vamos a hacer una OR exclusiva o una XOR, entonces ponemos el signo más. Entonces esta es falsa y esta es falsa, las dos son falsas. ¿Qué pasa si las dos son falsas? Va a dar como resultado falso. Porque si las dos son iguales, bien sea que las dos sean falsas o las dos verdaderas, por ser iguales ambas, como resultado siempre dará falso. Y por ejemplo, si copiamos esta, donde N2 que es 5 es menor que 10 es verdadero y hacemos una XOR aquí, y esta es falsa, entonces verdadero XOR falso. Entonces si son diferentes, siempre va a dar como resultado un verdadero. Debes aprender a manejar adecuadamente estos operadores lógicos y relacionales porque son muy importantes en todo lenguaje de programación. Y si quieres continuar aprendiendo Python, basta con que te suscribas a este canal dando clic aquí en mi foto. También que continúes con nuestro curso de Python dándole clic a la lista de reproducción que está apareciendo en este momento para que puedas seguir aprendiendo a programar en Python. Me despido de ustedes, controleros y controleras, y nos vemos en nuestro siguiente video. Que estén muy bien, hasta luego.